En este capítulo veremos las cromosomopatías. Abarcaremos la citogenética, el cromosoma humano, el cariotipo humano y las cromosomopatías, las cuales dividiremos en numéricas y estructurales. Antes recordemos que la citogenética es el estudio de los cromosomas y sus anomalías. Y que, como ya vimos en el capítulo de tecnología molecular, pues solamente hay que tomar una gota de sangre, de ahí se pueden extraer los glóbulos blancos, detener el ciclo celular en metafase gracias a sustancias como la colchicina. Después se van a centrifugar, se les agregará agua, esto hará que se hinchen y entonces obtendremos a los cromosomas, los cuales se van a fijar en alcohol y se van a teñir con quinecrina y giemsa. Una vez que ya están teñidos, los vamos a observar a través del microscopio. Se tomará una fotografía y se ampliará, se podrán recortar y entonces se podrán ubicar los cromosomas ordenadamente con el centrómero sobre la línea. También recordemos que, ahora ya hay otras técnicas para poder teñir a los cromosomas, a los genes que están en los cromosomas. Y tenemos, por ejemplo, la hibridación in situ con fluorescencia, en donde se va primero a desnaturalizar al ADN para poderlo dividir. Por otro lado, vamos a preparar nuestros primers u oligonucleótidos y entonces podemos teñir a algún nucleótido. Por ejemplo, aquí tiñeron la timina. También por desnaturalización vamos a obtener el oligosacárido o primer, el cual se va a unir de manera complementaria y específica a la secuencia del gen correspondiente y entonces ahora vamos a poder observarlo ya con color. Y también recordemos que hay diferentes técnicas y todas estas nos van a hacer que ya se puedan teñir todos los cromosomas, todos los genes contenidos en un cromosoma y pues ya vemos a todo el cromosoma puede tener color y que gracias a esto se llevan a cabo técnicas para el reconocimiento de ADN tumoral, por ejemplo. ¿Pero qué es un cromosoma? Bueno, un cromosoma es un orgánulo en forma de filamento que se halla en el interior del núcleo de una célula eucariótica y que contiene el material genético. El número de cromosomas es constante para las células de una misma especie. Recordemos que este cromosoma se forma debido a que la hebra de ADN se va enrollando en las histonas para formar nucleosomas, que estos se van a enrollar sobre sí mismo formando una cuenta de collar que posteriormente se van a seguir enrollando entre ellas formando fibras de cromatina hasta llegar a ser eucromáticas y luego se van a ir plegando más hasta formar la heterocromatina. Después se van a ir enrollando en las proteínas de andamio hasta formar un cromosoma en la fase metafase del ciclo celular. Ahí tenemos entonces un cromosoma y este se va a unir siempre con su homólogo ya duplicado y que tenemos las partes del cromosoma. Aquí están los brazos, el brazo largo, el brazo corto, el centro, centrómero, en donde se une el cinetócoro, donde se va a unir el uso mitótico, y las esquinas del cromosoma llamadas telómeros. Existen diferentes tipos de secuencias de ADN dentro de un cromosoma. Tenemos las secuencias muy repetitivas llamadas tándem,
que se dividen en satélites, minisatélites y microsatélites. Los satélites están formados por 5 o por un poco de cientos de pares de bases. El segmento es de más de 1000 repeticiones y como ejemplos tenemos los telómeros que se encuentran en la esquina del cromosoma y que es una caja de una repetición de timinas, adenina, guanina, guanina, que va de 5' a 3' y que se repite n veces. Y otro ejemplo son los alfoides que se encuentran en los centrómeros, que están formadas por 171 pares de base y que se repiten n veces y tiene una función estructural durante la replicación. Los minisatélites se forman con 10 a 100 pares de bases en segmentos de 3000 repeticiones, van aumentando las repeticiones o disminuyéndolas de una generación a otra y se utilizan para un análisis de bandas de ADN, principalmente para identificación de criminales y paternidad. Y tenemos los microsatélites que están formados por 1 a 5 pares de bases que se van a repetir en segmentos muy pequeños. Su longitud es muy variable entre poblaciones y por lo mismo es utilizado para análisis de relación entre poblaciones. Y se encuentran las secuencias moderadamente repetitivas, algunas con funciones codificantes y otras sin funciones codificantes, como los elementos cortos, los ALU y los elementos largos interpuestos. Y tenemos las secuencias no repetitivas, las cuales incluyen los genes que, como sabemos, son únicos. Aquí vemos en esta figura el cromosoma y como los tipos de ADN, tenemos el ADN repetitivo, que es aproximadamente el 50% de todo el cromosoma, y el otro 50% es una copia única o simple. Entre los repetitivos, como ya dijimos, tenemos los tándem, por ejemplo el satélite, los telómeros, también en el centrómero están los alfoides y están los genes ribosómicos. En el disperso están las secuencias ALU, los microsatélites y tenemos los genes que ya dijimos son copia única y que solo representan de un 5 a 10% de todo el cromosoma. Y un ADN que aún no tenemos una función conocida, pero eso no significa que no vaya a tener alguna función. Para el estudio de los cromosomas se lleva a cabo el cariotipo humano, que es el ordenamiento de los cromosomas de una célula metafásica de acuerdo a su tamaño y morfología. El orden siempre va a ser de acuerdo al tamaño, primero los más grandes y se van acomodando hasta los más pequeños. Y si tienen el mismo tamaño, entonces es de acuerdo con la posición del centrómero. La posición del centrómero se clasifica en metacéntrico, cuando se encuentra a la mitad, submetacéntrico, cuando se encuentra más hacia el telómero, acrocéntrico, cuando está casi en el telómero, y telocéntrico, cuando ya se encuentra en el telómero. Entonces, el cariotipo de células asexuales o somáticas, pues son los 22 pares de cromosomas autosomas homólogos y el par sexual. Recordemos, XX para mujeres y XY para hombres. Entonces son 23 pares, si los cuentan, ahí tenemos los 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas, siendo una célula diploide, es decir, 2N. Recordemos que 23 es el número cromosómico humano, entonces 23 por 2, 46 cromosomas. También recordemos que las células sexuales se van a formar después de una mitosis, sufriendo 2 meiosis, y entonces vamos a tener a partir de una célula 4N, la primera meiosis, vamos a obtener células 2N, y a partir de la segunda meiosis se van a obtener células 1N, es decir, 23 cromosomas, 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas.
El cariotipo entonces es de 22 cromosomas autosomas y un cromosoma sexual, siendo X para el óvulo y X o Y para los espermatozoides. 23 cromosomas, células haploides, 1N. Ahora bien, ¿qué son las cromosomopatías? Es un error durante la meiosis de los gametos o durante las primeras mitosis del huevo que provoca una anomalía de número o estructura de los cromosomas. Estas se dividen para su estudio en numéricas y estructurales y ambas pueden ser en los cromosomas autosómicos o en los cromosomas sexuales. Las anomalías numéricas se dividen en euploides y aneuploides. Las euploides son aquellas que tienen múltiplos de 23. Entonces, haploide, 23 cromosomas, normal para los gametos. Diploide, 2N, 46 cromosomas o 23 pares, normal para las células somáticas. Y poliploides, un triploide serían 3N, entonces 23 por 3, 69 cromosomas. Y un tetraploide serían 4N, es decir, 23 por 4, 92 cromosomas. Esta no es normal en ningún momento. Recordemos que la célula, después de la fase S, es decir, durante la fase G2, es una célula tetraploide con 92 cromosomas, pero es el único momento en el que esto sería normal. ¿Cómo se puede formar una célula euploide? ¿Sí? Pues un triploide se forma, dijimos, por 69 cromosomas, y este puede ser XXX, o puede ser XXY, o puede ser XYY. ¿Cómo es esto posible? Bueno, tenemos aquí el óvulo que aporta sus 23 cromosomas y podrían llegar 2 espermatozoides. Si los 2 espermatozoides son X, entonces sería 69XXX. Si un esperma es X y el otro es Y, entonces 69XXY. Y si los 2 espermatozoides son YY, entonces sería 69XYY. A esto se le conoce como dispermia. Un triploide también se puede formar por la fusión de un ovocito con un cuerpo polar. Entonces tendríamos aquí una célula de 46 cromosomas. Al llegar un espermatozoide, los 46 más 23, pues nos daría los 69. Dependiendo de si el espermatozoide es X, entonces sería XXX. Y si el espermatozoide es Y, entonces sería XXY. Bueno, aquí tenemos entonces el ejemplo, uno de los ejemplos, 2 espermatozoides más un óvulo, y entonces serían 23 pares de cromosomas, más 23 cromosomas, serían 69 cromosomas. Esto no es compatible con la vida, por lo tanto, esta hermosa niña no se formaría. ¿Cómo es que se forman las aneuploidías? Cuando los cromosomas no son múltiplos de 23. Entonces tenemos las monosomías cuando una sola copia de uno de los cromosomas falta. Por lo tanto, 2N menos un cromosoma, 45 cromosomas. Las trisomías es cuando hay 3 copias de uno de los cromosomas. Entonces, 2N más 1, 47 cromosomas. Y las tetrasómicas es cuando hay 4 copias de uno de los cromosomas, es decir, 2N más 2 igual a 48 cromosomas. Estas anomalías se deben principalmente a que no se unió bien el cromosoma con el uso mitótico. Aquí tenemos los cromosomas, recordemos que están unidos por su centrómero y que cada cromosoma se va a unir con el uso mitótico y el uso mitótico se va a encontrar unido con el centriolo. Entonces aquí vemos cómo se tienen que unir de los dos lados y la tensión tiene que ser igual de un lado y del otro lado.
Durante el proceso de anafase se van a separar y esa separación va a ser gracias a una enzima llamada separasa. Al separarse, si la tensión es igual de un lado que el otro, cada uno de los cromosomas será jalado hacia el polo correspondiente. Sin embargo, en la metafase puede no formarse el uso mitótico de uno de los cromosomas y entonces un cromosoma será jalado hacia el polo correcto, pero el otro cromosoma se perderá, formándose células que no posean a ese cromosoma. A esto se le llama monotélico. O el uso mitótico de un polo, de un centriolo, tomará a los dos cromosomas, se unirá a ellos, a los dos. Y entonces, en la anafase, los dos cromosomas serán jalados hacia un polo y hacia el otro polo no habrá cromosomas que sean jalados. A esto se le llama sintélico. Recordemos que estamos hablando de uno de los 23 pares de cromosomas, no de todos los cromosomas. También puede ser una falla, ya sea genética o solamente de la acción, de la separasa o de la securina, que recordemos detiene a la separasa para que no lleve a cabo su función hasta el momento de la anafase. Entonces, recordemos que aquí está la securina, la separasa, tenemos a las dos. La securina se va a ubictinizar por medio de la APC, liberará a la separasa. ¿En qué momento? Hasta la anafase. Entonces, en la profase tenemos a los cromosomas unidos, no nada más por el centrómero, vean cuántos anillos tienen, y durante la metafase se van a empezar a destruir y se va a unir hacia el uso mitótico de cada polo, y en la anafase la separasa ya activa los va a separar. ¿En qué momento se pueden formar células aneuploides? Pueden ser antes de la fecundación, al proceso se le conoce como no disyunción meiótica, o después de la fecundación, que se conoce como no disyunción mitótica. Nuevamente recordemos, aquí tenemos nuestras células 4N después de un ciclo de mitosis y posteriormente se realizará una meiosis para obtener dos células 2N y luego una meiosis 2 para obtener células 1N. Ahora bien, decíamos que una aneuploidía se puede formar mediante una no disyunción meiótica. Esto quiere decir que se puede formar por la no separación correcta de los cromosomas durante la meiosis. Y esto puede ser durante la meiosis 1 o durante la meiosis 2, con consecuencias diferentes. Veamos qué sucede si la no disyunción meiótica se lleva durante la primera división meiótica. Aquí tenemos una célula 4N, es decir, tiene 4 copias de cada uno de los cromosomas. Supongamos que este es el cromosoma 21, entonces ahí están sus 4 copias. Después, en la primera división meiótica se da una no disyunción y entonces una célula se lleva las 4 copias, es decir, será una célula 2N más 2 y va a tener, por lo tanto, 48 cromosomas. Mientras que la otra célula no tiene una copia del cromosoma 21, entonces es 2N menos 2, es decir, tiene 44 cromosomas. La segunda división meiótica se lleva correctamente, pero la célula que tenía las 4 copias, aunque se divide de manera correcta, cada uno de los gametos formados tendrá 2 copias del cromosoma 21. Entonces será 1N más 1, es decir, cada una tendrá 24 cromosomas. Mientras que las células que no tenían cromosoma 21, pues
se dividirán correctamente, pero no tendrán un cromosoma 21, es decir, serán células 1N menos 1, es decir, tendrán 22 cromosomas. ¿Qué va a pasar durante la fecundación? Se unirán a un gameto normal donde será 1N y por lo tanto poseerá un cromosoma 21. Al unirse con estos gametos, dependiendo de cuál se una, va a ser la consecuencia. Entonces aquí tenemos este gameto que tenía 2 cromosomas 21 más un gameto normal con un cromosoma 21, pues dará una trisomía. Lo mismo este. Entonces, si se fecundan estos, aunque este es normal, será una trisomía. ¿Qué pasa con estos que no poseen un cromosoma 21? Se van a unir con un gameto normal, pero entonces solo habrá un cromosoma 21, entonces serán monosómicos. Ahora tenemos qué pasa si es en la segunda división meiótica. Aquí tenemos nuevamente una célula 4N, es decir, 4 del 21. Se divide, la primera división es normal, entonces se van a formar 2 células, cada uno con 2 cromosomas de cada uno, entonces 2N igual a 46 cromosomas. Ahora la falla está en la segunda división meiótica y hay una no disyunción. Esta lo hace de manera normal, entonces se van a formar 2 células, cada una 1N, y cada una lleva un cromosoma 21. Pero esta sufre una no disyunción. De este lado vemos, no lleva un cromosoma 21, entonces es 1N menos 1, y esta se lleva los 2 cromosomas. Entonces es una célula, es 1N más 1 igual a 24. Nuevamente, ¿qué va a pasar? Durante la fecundación con un gameto normal, pues depende cada uno de ellos. Aquí tenemos este que llevaba 1, se une con otro que lleva 1 del 21, entonces tiene 2,21, normal, al igual que el siguiente. Es decir, esta pareja sí tiene posibilidades de tener hijos normales. Aquí no había el 21, se une con un gameto que sí trae un cromosoma 21, una monosomía. Nuevamente, las monosomías son prácticamente no viables. Aquí tenemos el que lleva la no disyunción, lleva 2,21 más 1, entonces dará una trisomía 21. Como vemos aquí, el progenitor que tuvo una no disyunción en la primera división no tiene posibilidades de tener hijos normales, tendrá hijos trisómicos e hijos monosómicos. Esta posibilidad es para cada vez que se forman los gametos. Si la no disyunción es en la segunda división meiótica, este sujeto tendrá el 50% de posibilidades de tener hijos normales, un 25% de tener monosomías, que en realidad serían abortos, y un 25% de tener trisomías. Debido a que la alteración se presenta desde antes de la fecundación en uno de los progenitores, el producto tendrá todas sus células con esta alteración. Por eso son alteraciones homogéneas. Ahora, ¿qué pasa si esta alteración se da ya pero en la mitosis? Es decir, cuando ya está formado el huevo o cigoto, ¿no? Entonces, recordemos que una vez que ya se unieron el óvulo y el espermatozoide, formarán una célula de 46 cromosomas, es decir, 23 pares. Después, en la fase S se replicará. Tendremos una célula con 92 cromosomas, es decir, 4N con 46 pares. Posteriormente se dividirá y cada una de las 2 células tendrá 23 pares de cromosomas.
Entonces, el óvulo y el espermatozoide estaban normales, se forma el cigoto, se forma el blastocito, supongamos ya va en gástrula, se empieza a dividir y todo ha estado bien, pero cuando se empieza a formar el ectodermo, hay una no disyunción en la mitosis, es decir, va a ser después de la fecundación. El proceso será igual, unas células tendrán uno de más y otras células tendrán uno de menos, es decir, habrá trisómicas, habrá monosómicas y todas las otras serán normales. Entonces, no todo el organismo va a estar alterado y son alteraciones en mosaico. Las primeras, las alteraciones homogéneas, clínicamente se ven más afectadas que las alteraciones en mosaico. Y tenemos como ejemplo la monosomía X, donde solo hay 45 cromosomas, le falta un cromosoma de los sexuales, solamente tiene un solo cromosoma X. Y aquí tenemos su cariotipo. Vemos, están todos normales, pero solamente tiene uno del par sexual. Se le conoce como síndrome de Turner, también síndrome de Bonif-Ullrich y disgenesia gonadal. Recuerden que todas las patologías que se mencionan, ustedes tendrán que hacer sus fichas patológicas y su presentación en diapositivas. El ejemplo que hemos estado viendo, trisomía 21, aquí están todos los pares de cromosomas normales, pero el 21 está en 3, una trisomía. Como pueden ver aquí, el par sexual está normal. Y entonces son 47 cromosomas, puede ser XY, es decir, pueden ser varones, y se pone más 21 porque tiene uno de más en el 21, o 47XX, es decir, mujeres, más 21, conocido como síndrome de Down. Tenemos la trisomía 18, aquí están todos los pares normales, pero el 18 está triple, en este ejemplo XY, entonces trisomía 18, 47 cromosomas, XY más 18, también conocida como síndrome de Edwards. Trisomía 13, nuevamente, todos normales, excepto el 13, trisomía 47, XY, aquí en el ejemplo, XY más 13, síndrome de Patau. Síndrome de Klinefelter, aquí todos están normales, ahora el sexual es el que está triple, XXY, aquí tenemos 47, XXY, y en la ficha que tienen que realizar, tienen que contestar esta pregunta: ¿cuál progenitor es el afectado? Trisomía X, como su nombre lo dice, otra vez, todos normales menos el sexual, 47XXX, o síndrome 47XYY. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la diferencia, es que aquí los tres son X, aquí uno es X y dos son Y. Como decíamos, también las anomalías han sido divididas por su estructura. Entonces son anomalías estructurales y estas pueden ser balanceadas o equilibradas y no balanceadas o no equilibradas. Las balanceadas o equilibradas no producen ni ganancia ni pérdida del número de cromosomas o de genes. Estas pueden ser traslocaciones, disomía parietal, reordenamiento subtelomérico.
Las traslocaciones son intercambios de material genético entre cromosomas acrocéntricos no homólogos y pueden ser recíprocas equilibradas o robertsonianas. Las traslocaciones recíprocas, vemos aquí a la Mickey Mouse, pues es un intercambio de información entre dos cromosomas que no son pares, que no son homólogos, siendo una de estas traslocaciones la que se realiza entre el cromosoma 3 y el cromosoma 12. Entonces se escribe 46XX, nuestro ejemplo, una niña, T de traslocación y los cromosomas que se traslocan, el 3 y el 12, los brazos pequeños son los que se traslocan. Los cromosomas resultantes son llamados cromosomas derivativos. Es una traslocación equilibrada porque no se pierde información. Se espera que el fenotipo sea normal, aunque esto no siempre sucede. Como dijimos, el fenotipo se espera que sea normal. Sin embargo, ¿qué va a pasar cuando se formen los gametos de estos individuos? Entonces, aquí tenemos uno normal con su duplicado. Aquí estaban, ¿no? Normales con sus duplicados. Pero si hay una traslocación, entonces va a haber dos normales, pero dos traslocados. En el momento en que se unan, como los vemos aquí, no pueden formar esta figura porque uno de ellos le sobra o le falta algún pedazo para poderse unir con el que está normal. Y entonces vean cómo forman esta figura, se traslocaron y ahora forman esta otra figura, ¿ven? Se traslocan y para poderse unir tienen que formar esta figura extraña. Ahora bien, ya está ahí unidos porque están traslocados y cuando se formen los gametos, pues las probabilidades son diferentes. Aquí vemos cómo el normal y a esta célula le tocaron los dos traslocados. Otra posibilidad, un normal y un traslocado. ¿Sí? Aquí los vemos. ¿Qué va a pasar cuando se una con un gameto normal? ¿Sí? Aquí los vemos que los ponen normales. Pues entonces hay varias posibilidades. Por ejemplo, acá que se unió con los dos traslocados, pues entonces el producto va a tener dos normales y dos traslocados. Entonces este producto va a tener una traslocación, pero es balanceada porque tiene todos los genes en cantidad normal. Este que era normal, pues ni se van a enterar que hubo la posibilidad de una traslocación. Pero este normal que se unió con uno normal y otro traslocado, entonces aquí tenemos los dos normales, pero ahora tiene del otro, del azul, tiene uno normal y otro traslocado. Por lo tanto, los genes del rosa están triplicados, hay una trisomía, mientras que los genes del azul, pues le van a faltar algunos genes, entonces algunos genes van a tener una monosomía. Lo mismo aquí, ¿ven? El azul, una trisomía, el rosa, una monosomía, aquí el rosa, trisomía, el azul, monosomía, aquí el azul, trisomía, el rosa, algunos van a tener monosomía. Entonces, el progenitor tenía una traslocación y probablemente fenotípicamente no había alteración. Mientras que el producto de este progenitor puede ser normal, puede estar balanceado y no enterarse que es portador de una traslocación, o pueden presentarse trisomías y monosomías.
La translocación robertsoniana. Aquí vemos cómo se unen, ahora se unen, no nada más es el intercambio, pierden los brazos cortos y se unen formando un solo cromosoma. Esto lo hacen aquellos cromosomas que tienen brazos cortos muy pequeños, entre ellos el 13, el 14, el 15, el 21 y el 22. Estos individuos portadores de la translocación tienen 45 cromosomas en lugar de los 46. Y aquí vemos el ejemplo, el 13 con el 14. Vean, un 13 normal, un 14 normal, pero este está traslocado. Está equilibrado, pero finalmente solamente lleva un cromosoma. Aquí abajo el 21 con el 14, 14, 21 y 1. Nuevamente, los portadores están equilibrados y probablemente no se vean afectados. El fenotipo es normal y entonces no se enteran que son portadores. ¿Quiénes van a presentar la patología? Nuevamente son sus productos. Aquí tenemos, otra vez, tenemos a los normales y a los robertsonianos. Entonces, para que se lleve a cabo la meiosis, vean, ahí está, van a formar esta figura extraña. En lugar de que se una el par de cromosomas, pues se tendrán que unir los 3. Y aquí otra vez tenemos 3. ¿Sí? El portador de la translocación, cuando forme sus gametos, vean todas las posibilidades que hay. Entonces va a formar gametos con 1 o con 2 y puede ser que tenga el normal o el traslocado en su gameto. La fecundación con 1 normal, ¿sí? Ahí van los, por ejemplo, decíamos el 14 y el 21, entonces el otro progenitor aportan el 14 y el 21 normales, pero va a depender del gameto del sujeto translocado que se presente o no la patología. Aquí tenemos, por ejemplo, el 14 normal que se une con un gameto que tiene el 14 y el 21, entonces tiene 2 14 y 1 21, una monosomía que, como ya les había yo mencionado, no sobreviven las monosomías. Aquí tiene el traslocado 14-21 con un 21. Aquí el normal tiene un 14 y un 21, entonces va a tener 2 14, pero va a tener 1, 2, 3, 21. ¿Sí? Síndrome de Down, otra manera de que se pueda presentar el síndrome de Down. Aquí tiene otra vez 2 14, un 21 y ahora tiene 1, 2, 3, 14 y 2, 21, una trisomía 14. Aquí recibió solamente el 1 normal, ¿sí? Entonces le falta 1 del 14, monosomía. Aquí recibe los 2 normales con otro normal, un sujeto normal, que nuevamente no sabe que es uno de sus padres, tuvo una translocación. Aquí tiene el traslocado con uno normal, entonces será un portador de la translocación, ya que tendrá 2 de cada uno, pero uno de ellos va traslocado. Otra anomalía estructural balanceada son las disomías uniparietales. Aquí, como vemos al inicio, la forma normal están los 2 gametos. Nuevamente podría ser el cromosoma 21. Se unen para formar el huevo cigoto. Y después, pues todas las células somáticas tendrán uno de cada uno. Hay algo que se llama rescate trisómico en el cigoto. Aquí tenemos un progenitor
aporta 2 cromosomas del 21, supongamos, y el otro 1, entonces se forma una trisomía. Pero se da un rescate y cada una de las siguientes células regresa a la normalidad. Sin embargo, en una célula, los 2 cromosomas son del mismo padre, una disomía uniparietal. También se puede dar la complementación de gametos. Aquí tenemos un padre aporta 2 cromosomas del mismo, 2,21 por ejemplo, y el otro padre no aporta ninguno. Entonces se compensa y tendrá cada célula 2 cromosomas 21. Sin embargo, los 2 cromosomas son del mismo padre. También tenemos la compensación de la disomía. Aquí un padre aporta un cromosoma, el otro padre no aporta el cromosoma, entonces sería una monosomía, por ejemplo 21, pero viene una compensación, se hace una duplicación y todas las células tendrán los 2 pares de cromosomas 21, pero ambos vienen del mismo padre. Y aquí hay un error en la mitosis. Cada uno aporta uno. ¿Sí? Tenemos los 2 cromosomas, por ejemplo 21, pero luego puede haber una no disyunción en la duplicación y puede haber una recombinación mitótica o una conversión de genes, y tenemos que unas células tienen solamente cromosomas de uno de los progenitores y otras células tienen uno de cada uno. Entonces es una disomía uniparietal parcial. Otra anomalía estructural es el reordenamiento subtelomérico, el cual está muy asociado con la presencia de cáncer, sobre todo en niños. Aquí tenemos un ejemplo, el cromosoma Filadelfia. Tenemos al cromosoma 9 y al cromosoma 22 que sufren una traslocación, pero la sufren exactamente en un gen llamado ABL y en un gen llamado BCR, que son protooncogenes. Entonces, cuando se da la traslocación, se une ABL con BCR en el cromosoma 22. Se activan estos protooncogenes y da como resultado una leucemia mieloide crónica. Otra traslocación es la que sufren el cromosoma 8 y 14. Aquí tenemos el 8 y el 14. El 8 se trasloca rompiendo a un oncogen llamado SECMYC, y en el cromosoma 14 es el gen IGH. Entonces se une IGH con SEMIC y esto da como consecuencia la presencia del linfoma de Burkitt. Con respecto a las cromosomopatías estructurales no balanceadas o no equilibradas, son aquellas donde existe ganancia o pérdida de material genético. Tenemos las traslocaciones recíprocas no equilibradas, la de lesiones, los cromosomas en anillo, las inversiones y la inestabilidad cromosómica. La traslocación recíproca, como ya la habíamos visto, hay intercambio de información y puede ser equilibrada, la que vimos hace unos momentos, en donde completamente se van los genes de uno y se traslocan al otro. Pero puede haber no equilibradas, donde puede haber una pequeña pérdida de material del cromosoma al adicionarse al otro cromosoma. También se forman los cromosomas derivativos. Otras cromosomopatías estructurales no equilibradas son las de lesiones. En estas hay una ruptura del cromosoma y la consiguiente pérdida del material genético. Aquí vemos a la Mickey Mouse cómo se hace la de lesión. Esta puede ser en los extremos, es decir, terminal, o puede ser en medio del cromosoma, es decir, intersticial. Como ejemplos de patologías tenemos el síndrome de maullido del gato, en donde vemos aquí hay 46 cromosomas, el ejemplo XX, y la de lesión
es en el cromosoma 5 en el brazo corto. Y tenemos el síndrome de Wolff-Hirschhorn, en donde también aquí vemos el S46XX y la deleción está en el cromosoma 4 en el brazo corto. Otro ejemplo es la deleción del cromosoma 11 en el brazo corto, llamada síndrome de genes contiguos o el síndrome de Wark, por sus siglas de tumor de Wilms, aniridia, anomalías genitourinarias y retraso mental. Otra anomalía estructural no equilibrada es la formación de cromosomas en anillos. Aquí vemos cómo está el cromosoma, pierde el brazo corto y entonces se anilla. Otras son las inversiones. Y aquí vemos a la Mickey Mouse cómo se invierte y por lo tanto cambia la dirección de los genes. Esta inversión puede ser pericéntrica, es decir, en donde se encuentra el centrómero, o pueden ser paracéntricas, ¿sí? Es decir, lejos del centro. Un ejemplo es la hemofilia A grave. Las inversiones paracéntricas tienen diferentes consecuencias y aquí vemos cómo se unen de una manera no normal y posteriormente en la anafase, cuando se separan, pues puede haber lesiones, formas extrañas de los cromosomas. Las isocrómicas también tienen mecanismos de formación diferente. Aquí están, se sobrecruzan y vean cómo se rompen y quedan unidos de manera extrañas durante el proceso de anafase. Las cromosomopatías estructurales no equilibradas también pueden ser por inestabilidad cromosómica. Aquí vean, hay traslocaciones, hay inversiones, ¿sí? Y son inestables, se rompen. Un ejemplo es la ataxia telangiectasia, en donde está alterado el 7 y el 14. Puede estar invertidos, puede estar traslocados, y entonces hay una inestabilidad y se rompen. Y otro ejemplo es el síndrome de Bloom, en donde vemos aquí cómo los que están señalados tiene varias alteraciones. Está en el 4, en el 6, en el 7, en el 9, hasta tiene una trisomía en el 10, otra trisomía en el 18, entonces hay una inestabilidad completa de su cariotipo. Otro ejemplo, la anemia de Fanconi, en donde vemos que hay inestabilidad, hay ruptura de los cromosomas, ¿sí? Hay formaciones de anillos, isocromías, ¿sí? Y finalmente el geroderma pigmentoso, en donde también hay una inestabilidad genética, principalmente por el daño que sufren los genes por los rayos ultravioleta y que no puede ser reparado adecuadamente.